Bien, queridos amigos, aquí nuevamente dándole la bienvenida a los que se han ido incorporando a este debate jurídico. Continuando en esta interesante conversación en el tramo final del programa, ya en este último segmento, Juárez, vamos a ver cómo abordamos el tema ya más particular con la cuestión de los recursos. Los recursos, sí. La anulación del doble grado. Se lo llevaron de que me gustaría que abordáramos ese tema. Convirtiendo el recurso de casación en una mini casación. El de apelación en una mini casación. Sí. Y el de casación en una super apelación. Es como nosotros. Eso es lo que ha pasado. Explícanos cómo funciona eso. Es otro rebote del aspecto de filosofía penal que inspira esto, de filosofía procesal que inspira esto. Como para este sistema, el juez, el fenómeno del juzgamiento no es realmente de la esencia del derecho procesal. No lo es. El juez es una especie de ornamento. Detente ahí. Cuando tú llegas al plano de los recursos, lo que te da ganas es de llorar. Si tú eres una persona que has estado relacionada con el fenómeno del juzgamiento penal, desde primer grado, apelación, hasta casación, durante años, como humildemente he tenido que estar yo. Cuando tú ves lo que hizo este código con el recurso de apelación y con el recurso de casación, tú no lo puedes creer. Este código establece un recurso de apelación. Como tú recuerdas, nuestra norma procesal por siglos lo fue el famoso doble grado de jurisdicción, donde la decisión de primer grado, tan pronto era recurrida, tenía el derecho, las partes transportaban el efecto devolutivo del juicio de primer grado a apelación, donde jueces de más número y de mayor capacidad o de experiencia, por el hecho de que se requieren parámetros más amplios de experiencia como juez en apelación que en primera instancia, iban a juzgar el caso de nuevo. Eso fue derogado. Hay un sistema por el cual tú, para recurrir en apelación, número uno, ya tú no lo puedes hacer desde el punto de vista de verbal, porque este código se las canta y se las llora. Habla de que el procedimiento es esencialmente oral, pero yo no he visto en qué parte es oral, porque todo hay que hacerlo por escrito, todo. En plazos y motivados. Sí. Es decir, eso de tú ir a una secretaría de un tribunal y decir yo recurro en apelación, para luego verbalmente explicarle a los jueces de apelación los fundamentos de tu recurso, eso es cosa del pasado. Ahora tú tienes que buscar un abogado, porque tú no puedes hacerlo tú personalmente. No. Si tú no tienes un abogado, una víctima no tiene un abogado experimentado suficientemente para poder articular un recurso de apelación de 20, 30 páginas con una serie de requisitos que establece la apelación, se cae en el área de la admisibilidad. Es decir, ellos no la llevan a juicio. No. La examinan y por una falta procesal de un formalismo que es hacer un escrito de 25 páginas por parte de un abogado. Chúpese sus 30 años ahí. Exactamente. Entonces, ¿cómo o váyase para su casa? ¿Cómo el tecnicismo, ¿qué es lo que pasa con los delincuentes? Cumplido o incumplido favorece o al descargado o perjudica al condenado y sustituye lo que pudo haber sido la justicia que se estaba buscando? No se hizo justicia por un problema procesal. Yo prefiero que un juez me conozca mi caso y me diga, no, usted es culpable. Pero no que me diga, usted, lo que usted me trajo aquí, yo no lo voy a leer, ni siquiera, porque usted lo trajo 3 días después de que tenía que traerlo y no está motivado, según la norma tal. Entonces yo pasé a ser culpable, no porque mi juez me consideró culpable, sino porque mi abogado se equivocó. Claro. Entonces eso es lo que le llama sustituir la técnica procesal como justicia penal de las normas de fondo sobre perseguir o no la verdad y la justicia en el esclarecimiento del hecho. En apelación pasó lo mismo. Los jueces de apelación nuestros, según este código, tienen el poder de examinar lo que hizo primer grado.
examinan, no es que juzgan otra vez. Ya ese doble grado, es decir, el famoso recurso ante un tribunal superior que establece este código, que es constitucional incluso, Sí. no se cumple. Porque los poderes de la Corte de Apelación no es que te conoce el caso de nuevo. No te lo conoce de nuevo, no te oye testigos, no te oye ni siquiera las partes, porque no tiene que estar ni siquiera presentes, nada más los abogados. No te ve documentos, salvo muy excepcionalmente. Pero tiene los mismos poderes de condenación que tenía el juez, que sí vio los documentos, que sí hizo la experiencia del juicio, que sí hizo el trabajo de juzgar. Porque la esencia de la justicia penal le da a un ser humano el derecho de juzgar a otro. Pero ese juzgar no es leer papeles. Venga, dígame, usted mató a fulano de tal, sí, no lo mató, etcétera, etcétera, y el juez averigua. Y cuando el juez tiene convicción, él, de que es culpable, puede condenar. Los jueces de apelación nuestros, en virtud de este código, pueden examinar lo que hizo el de primer grado. Y dice, bueno, aquí dice que hay dos, A, B y C, pero nosotros entendemos que ellos debieron entender que no era A, B y C, sino D. Pero señor, usted estaba ahí. Usted vio ese juicio. ¿Qué documento? ¿Cómo usted puede transportar su cerebro de juzgador? Y no lo digo por los jueces de apelación. Los jueces de apelación están haciendo exactamente lo que el código les manda hacer. Claro. Incluso muchos de ellos muy a su pesar, porque son de la misma opinión, no mía, sino de cualquier persona más o menos relacionada con la justicia. Seguro, ¿cómo tú le vas a dar al juez la posibilidad de condenar a 30 años a una persona que, desde el punto de vista procesal, no tuvo que oír, no estuvo en la sala de audiencia, no se vio un solo documento, ni se vio un solo testigo? Los jueces se retiraron a deliberar, leyeron la de primer grado. Y bueno, pero ese tribunal de primer grado dijo que los presupuestos de hecho eran A, B, C y D, y lo declaró inocente. Pero nosotros entendemos aquí que son A, B, C y D, pero nosotros entendemos que es culpable. Señor, estamos hablando de un desprecio soberano de la majestad de la justicia a nivel de la psique del juzgador. Ningún juez que no conoce un juicio penal en toda su extensión puede tener la convicción que tuvo el que sí la conoció en toda su extensión. Tú sí puedes, por ejemplo, y eso es una de las modificaciones que debemos de hacer. Si la Corte de Apelación hace ese examen y determina que la Corte del Tribunal de primer grado cometió un error haciendo una apreciación sobre los presupuestos de hecho que se determinaron en primer grado, juzgue en apelación otra vez. Usted anula el juicio de primera instancia y juzga otra vez. Entonces, cuando usted lo juzgue otra vez, usted lo declara inocente o lo declara culpable, pero usted tiene que tener el derecho como juzgador y el deber de pasar por la experiencia del juicio, porque la experiencia del juicio es donde puede surgir en nuestros medios, diríamos, humanos, algo más o menos parecido a la justicia divina. Si un juez no presencia lo que es un imputado declarando, magistrado, mire, yo pasó esto, y mirándolo a los ojos, y un testigo que es el testigo principal, que ese testigo me diga a mí que ese señor es culpable. Y la contradicción no, que yo leo aquí en la página 3 de la sentencia de primer grado, que ese testigo hace año y medio le dijo a los jueces de primer grado que había visto a ese tipo matar al... No es lo mismo que usted le diga, venga acá testigo, ¿y usted vio matar a ese tipo? Sí, magistrado, yo lo vi que le dio 3 tiros ahí. No es lo mismo, porque lo que hace al juez acreedor del derecho de condenar es que ha juzgado. Tú no puedes darle a nadie el derecho de condenar sin que juzgue, y este código se lo da. Es más, en el código nuestro viejo, cuando tú subías en apelación, por ejemplo, se producía una condena a 20 años de una persona, y tú ejercías el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, que sin lugar a dudas es el Tribunal Superior de nuestro ordenamiento jurídico, penal y civil y de toda orden, y donde están supuestamente o sin supuestamente los jueces más experimentados que tenemos en nuestra judicatura, en cualquier Suprema Corte, teóricamente. Esa Corte de Casación, si
consideraba que el juez de primera instancia había cometido un error fallando, la Corte de Apelación no estaba autorizada a condenar. Casaba la sentencia y lo mandaba a un juez de juicio para que ese juez de juicio juzgara nuevamente y condenara. Claro. Porque es lo normal, es lo lógico. Claro. Tú tienes que darle al jugador el derecho de juzgar para poderle dar el derecho de condenar. Tú tienes que ponerle la obligación de juzgar para darle el derecho de condenar. Eso en el código nuestro no existe. Es más, cometen todas, porque estas son las cosas cuando tú traes por las greñas una legislación que no tiene raigambre con nuestra filosofía jurídica histórica, ni sociológica, ni una de las facultades que le dan a la Corte de Apelación en el artículo, cuando ellos consideran que ha habido, por ejemplo, en el artículo 422, entre las posibilidades que tienen los jueces de apelación después que ven el recurso, que como te dije, no regularmente o casi siempre ni ven testigos, ni oyen al imputado, ni ven documentos, ni juzgan, simplemente ven la sentencia, porque así se lo manda el código. Los jueces de apelación están haciendo lo que les manda el código. Exacto. Rechazar el recurso, en cuyo caso la decisión recurrida queda confirmada. 2. Declarar con lugar el recurso, en cuyo caso dicta directamente la sentencia del caso sobre la base de las comprobaciones de hechos ya fijadas por la sentencia recurrida. Es decir, yo te doy la solución sobre un hecho que juzgó el de abajo. Por Dios. Mejor eliminarla. Entonces ya deja el de abajo tranquilo. No economizamos esa corte. Pero 2, ordena la celebración total o parcial de un nuevo juicio. Y yo tenía la impresión, la esperanza, bueno, ahí mismo, en la corte, ante un tribunal distinto del que dictó la decisión, es decir, lo manda para primer grado otra vez. Por Dios. Entonces, tú lo puedes mandar para primer grado otra vez, y si ese juez de primer grado vuelve y falla en forma defectuosa y vuelve a recurrir en apelación, ninguna disposición de este código le dice a esa corte que no tiene que conocer ese recurso, lo tiene que conocer. Y si considera que el segundo tribunal de primer grado falló mal, puede ordenar otra vez un tercer juicio, y un cuarto juicio, y un quinto juicio, y un juicio 25, porque este código no establece cuándo se para la posibilidad de que tú puedas recurrir en apelación una decisión por falta de valoración de la prueba, por Dios. Esto es lo que le llaman, para decirlo con toda pena, porque tiene muchas cosas importantes. Sí, no, por supuesto. Definitivamente, no es que todo tiene muchas garantías, tiene mucha soltura en una serie de normas, pero hay cuestiones centrales, que es, como te decía, se sacó de contrabando al juez de la experiencia penal y se puso como una especie de secretario vigilante de la norma procesal. El juez lo que hace es, tuvo en plazo, se citó a todo el mundo, hablaron de los presupuestos, cuáles son las pruebas. Y rápidamente, Juárez, la cuestión de de la Suprema Corte, o sea, ya no hay Corte de Casación. Entonces, algo peor. En 30 segundos. Si nos íbamos a parar ahí, uno hubiera dicho, bueno, se modifica eso y ni hablar. No. El recurso de casación ya ha convertido la apelación en una especie de mini casación, se ha convertido en una superapelación. Entonces han puesto la herejía de agarrar al mayor tribunal de justicia de la República Dominicana este código y darle derecho de meterse a determinar hechos en 100 y pico de años que tenemos de justicia procesal en la República Dominicana. Jamás en la vida se le había dado a la Suprema Corte de Justicia, salvo la competencia privilegiada de juzgar al presidente y vicepresidente, que siempre la ha tenido, la posibilidad de meterse en los recursos de casación que conoce, que es un recurso extraordinario que solamente vigila si se aplicó o no la ley, no los